Gloria al Señor. 5 en punto de la madrugada del 14 de junio del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos en esta bella mañana. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Buenos días a todos aquellos que juiciosa y acuciosamente dejan el sueño a un lado, vienen a estudiar la palabra, ¿cierto? Estamos en 2 de Samuel, capítulo 6. Creo que hoy es el 7º, 8º video, no recuerdo bien, de este capítulo que ha sido impresionante para nosotros, ¿verdad? Ha sido interesante. Bueno, también hay algo interesante. Sí. Ha sido bonito y hay algo interesante. No nos sacó el Google Meet. Vea, interesante. Ya tenía hace una hora reunión y seguimos ahora el estudio. Creo que cuando entran 2 o 3 personas, ahí es donde comienza a contar como grupo. Bueno, muy buenos días. Estamos en el sexto video de 2 de Samuel, capítulo 12. ¿Cómo amanecieron hoy? Cuéntenme, ¿cómo están? ¿Qué más de nuevo? Buenos días, Marelvis, Ramoncho, Manuel. Buenos días, mi amado hermano. Bendiciones. Bendiciones. Prendan la cámara, por favor. Bueno. Con el internet, no sé qué está sucediendo aquí. Yo me equivoqué. Esperen un momento. Acabé de darme cuenta que lo leí. Estamos en el 2 de Samuel, capítulo 12, no capítulo 6, capítulo 12. Natán amonesta a David. Bueno, ya hablamos este tema, ya ayer terminamos la amonestación de David, pero faltan todavía unos versículos para terminar y hay una enseñanza que el Señor nos quiere mostrar aquí, ¿cierto? Vamos a leerlo, por favor, si es tan amable. ¿Quién me ayuda? 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 26 en adelante, por favor. Alguien que sea tan gentil nos ayude. Ya lo tengo, mi hermano. Dale, gracias, hermana. Bueno, 2 libro de Samuel, capítulo 12, desde el versículo 26, habla sobre David captura Rabá. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos. Y lo último hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Muchas gracias. Bueno, aquí hay varias cosas interesantes. No se te oye la voz, David. Muchas gracias, qué pena.
Aquí hay varias cosas interesantes. Una de ellas me llama la atención desde la semana pasada que empezamos a leer este tema. Me llama la atención mucho Joab. Joab, este hombre Joab, es un hombre muy ambivalente, ambiguo, es un hombre muy... Usted lo puede ver siendo excelente, pero también cuando vamos a ver la historia, va a ser un hombre muy malo. Nótese que aquí Joab llama a David. ¿Qué estaba haciendo David antes? ¿Recuerdan el versículo 1? Leamos el versículo 1. ¿Qué estaba haciendo David antes? En el mismo capítulo, en el versículo 1. El capítulo anterior, perdón. El capítulo 11, versículo 1, dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, o sea, David es el rey, debería salir a la guerra, que David envió a Joab. Ese es el general de David, Joab. Vaya usted y pelee. Y con él a sus siervos y a todo Israel. ¿Dónde se quedó David? En el palacio. Y Joab, los siervos e Israel destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. O sea que lo que estamos hablando es precisamente que se está llevando a cabo. Cronológicamente, ¿cuánto hay oído? Desde el capítulo 11 hasta terminar el capítulo 12. Póngale usted los 7 días de ayuno de David para que el niño no muriera. Y póngale usted los días en que David se acuesta con ella, sale en embarazo, ¿verdad? Y con la mujer de Urías, llama a Urías, él no quiere ir a la casa, lo manda a matar David. Eso está pasando 1, 2, 3, 4 meses, ¿verdad? Bastante tiempito, póngale usted. Que la barriguita no se le había visto, pero ya sabía que estaba en embarazo, póngale 2 meses. Había pasado 3, 4 meses. ¿Qué estaba haciendo David? Ahí dice, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde, tipo 5:30, 6, que se levantó David de su lecho. ¿Se dan cuenta? David, antes de que Dios lo perdonara, le diera un nuevo corazón, David era muy vago. Y David, en lugar de estar haciendo el trabajo que debía hacer, era durmiendo y mandaba a los demás a pelear. Eso nos deja una enseñanza grandísima. ¿Cuál? Cuando usted ve a una persona que no ha sido formada, recuerde que hay que esperar el tiempo hasta que Dios trate con la vida de él. Eso es importantísimo, y sobre todo pastores, personas que tienen a su cargo trabajadores, el hecho de que sea bueno, de que predique bien, el hecho que sea una persona pujante, ¿verdad? Que tenga carisma. Muchos, al ver esos dones o esos dotes o esos talentos, quieren tomar a esa persona y venga para acá y póngase enseguida a ser líder y a formarse y a predicar y abra una iglesia, bueno, en fin. No es bueno, no es sabio. ¿Por qué? Precisamente esa es la diferencia entre Joab y David. David está siendo tratado por Dios. Joab nunca fue tratado por Dios. ¿Y quién era Joab? ¿Recuerdan ustedes quién era Joab? Mire que Joab es obediente, Joab es trabajador, pero el problema es que Joab, más adelante nos vamos a dar cuenta, creo que es en el siguiente capítulo, vamos a empezar a hablar cómo Joab es traicionero. En el capítulo, en los primeros capítulos, vamos a leer por favor, el capítulo 3, versículo 26, hasta el 29, por favor, hasta el 30. ¿Qué dice? Capítulo 3 del segundo libro de Samuel. Sí, señora. Desde el 20, ¿qué?
desde el 26. Ya, desde el 26 hasta el 30. Sí, señor. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Un momento, por favor. Abner era el general de Saúl y Saúl ya murió. Abner había colocado un rey hijo de Saúl sobre las 10 tribus del norte. David había sido coronado en las 2 tribus del sur. Pero Abner se dio cuenta que eso estaba mal. Tomó la decisión de decirle a David, bueno, hagamos paz, porque había guerra entre ellos. Una guerra que el mismo Abner había matado al hermano de Joab. Ojo que hay un rencor de Joab. Y Abner le dice a David, hagamos paz, yo te voy a coronar como rey y las 10 tribus te van a seguir. Y David había hecho pacto con Abner. A Joab no le gustó. Por eso es que manda llamar a Abner sin que David sepa, por el rencor que tiene Joab. Dale. Versículo 27. Versículo 27. Cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la 5ª costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Jehová quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Hasta ahí. ¿Sí? Sí, hasta ahí. Entonces, nótese que Joab tiene una maldición dada por ¿quién? Por David. Por David. Que en la casa de Joab y desde la casa de su papá no haya quien falte de flujo, que haya siempre un leproso, leprosos, que anden con báculo, que mueran a espada, que tengan falta de pan. Ojo, mi pregunta aquí es, ¿qué hace David con un maldito al lado? Maldito en el sentido en que lo maldijo y lo tiene como general. Y aquí es donde tengan cuidado, mis amados hermanos, al hacer algo, no sé, una empresa, una amistad, con gente que no ha sido tratada por Dios. Tengan cuidado. Les voy a dar un spoiler, les voy a hacer un avance de lo que viene. Este hombre Joab, que pelea por David, que calladito mató a Abner sin que David supiera, que hace cosas, es el mismo que termina matando a un hijo de David, aunque David dijo que le perdonaran la vida. Y aquí es donde yo, con el respeto que merecen muchos, ¿qué hace usted al lado de gente que te va a traicionar? No hagas alianza con los incrédulos, dice la palabra. Vámonos por favor a 2 carta a los Corintios. Esto es bíblico. 2 carta a los Corintios, capítulo 6 o capítulo 4, ya le digo. 2 de Corintios 6:14. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee, por favor? Este hombre Abner, que nótese que Abner le dice a David en el capítulo 12,
David, venga, ya tengo sitiada a Rabá de los de Amón. Ya va a caer, ya llevaba unos 4 meses mientras David estaba en su problema. Venga, tome la ciudad, ¿por qué? Porque si yo la tomo le van a poner mi nombre. ¿No ve que el pueblo sabía? ¿Qué hacemos nosotros aquí peleando y el otro está por allá haciendo qué, durmiendo? ¿Cómo así que se acostó con Jezabel y mató al marido? El pueblo sabe. ¿Se acuerda que Dios le dijo? En secreto lo hiciste, ese fue el tercer castigo. El secreto lo hiciste, ahora todo el mundo lo va a saber. Entonces aquí es donde yo digo, uy, qué peligro, ¿no? ¿No les parece a ustedes peligroso un hombre que delante de todos te dice, venga, usted es el rey, yo me humillo ante usted, pero es capaz de matarle a la familia después? Y es capaz de traicionarlo. ¿Y usted qué hace con gente así al lado? Esa es una pregunta que debemos hacernos. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, por favor? Amén. Lee lo que dice. De Corintios 6, 14. En adelante. En adelante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Hasta ahí. Y yo os recibiré. Salgan de en medio de ellos. No hay compañerismo, comunión, concordia, parte o acuerdo con los incrédulos. No lo hay. Y David, como no conocían la Torá, recuerden que ¿dónde está la Torá? Anda más desaparecida la pobre, que ya usted no ve la Pascua, ya usted no ve el día de la expiación, ya es más, ni sirve, con tanto que Dios le dijo a David, ya tu pecado fue limpiado, tranquilo, ya fue expiado, y él no hizo ningún sacrificio, porque David no conocía de Números, capítulo 33, versículo 55 y 56. Lean por favor Números, capítulo 33, versículo 55 y 56. ¿Quién lo lee, por favor? Versículos 55 y 56. ¿Qué dice? Números 33, 55. Dice así. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejéis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Ojo, esto es para nosotros. Este versículo es para nosotros. Si tú no echas a los incrédulos de tu vida, no estoy diciendo, la Biblia no dice que no les hable, que no los trates, que no puedes comprar o venderles. Es que estamos hablando de sociedad, de unión. Estamos hablando de compañerismo, de andar con ellos, de salir. Tarde o temprano te van a hacer daño. Y David, aunque Joab pertenece al pueblo de Israel, aunque Joab es israelita, el problema es que ya Joab es traicionero. Y ya Joab le había hecho a David una jugada
días o meses antes o años antes, ya años, porque desde que David hizo pacto con Dios ya había pasado un año. David había sido vuelto rey de Israel y Joab lo traicionó, mató a Abner. Y esa es una pregunta cada vez que hablo de Joab, y yo le pido al Señor, no me permita ser como Joab. Ahora sí, en 10 minutos termina la clase. No, termina la sesión. Ya recuérdenme por favor para colocar otra sesión. Entonces, cuidado con los Joab en nuestras vidas. ¿Por qué? Parecen buenos, tienen capacidades, pero son traicioneros. Y este Joab, que me parece peligrosísimo, porque le dice a David, versículo 26, le dice a David, ¿dónde está? Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 26, Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabá. Ese puesto sitio dura meses, poner sitio. Y esos meses David estaba pecando en el palacio. Y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Cualquiera de nosotros caería en esa trampa. Uy, excelente, oiga. Qué bien que haya un hombre que puede respetar mi lugar, ¿verdad o no? ¿Cierto? Por ejemplo, soy de los que siempre da un consejo. Si a mí me invitan a una iglesia, a una congregación, y al final del culto se me acerca la gente a pedir un consejo, y hay consejos que uno no debe dar, que son los consejos que el pastor tiene que dar. Y se me acercan y me dicen, hermano, mire que tengo este problema, ¿qué hago yo? Enseguida les digo, mire, el pastor es el que debe decirle. Ah, pero es que el pastor, y muchos dicen, no, es que el pastor es que oye y hablan mal. Ay, cuidadito. ¿Por qué? Porque así como te suben, ellos mismos te van a bajar. No abuse. No sea abusivo con las personas que otros están enseñando. Ustedes, por ejemplo, mis amados hermanos, tienen sus congregaciones, Marle, Edelmira, Marelvis, Olfa, Lisset, ¿sí? El pastor Manuel tiene su congregación. El hecho que vengan a estudiar aquí, perdón, me acabo de dar gripa y no sé por qué, discúlpeme, no tengo nada a mano, me disculpan. El hecho de que ustedes vengan acá no quiere decir que van a dejar sus congregaciones y se queden con nosotros y ya ustedes son de nuestra congregación. No, sí se está formando una congregación. Luz Dari, Ramón, Juliet pertenecen a esa congregación que se está formando. Ramoncho, ¿sí? Pero ese y otras personas que no sé por qué no vinieron. Y eso no quiere decir que ustedes cuando vean un error en su congregación o algo no les guste, tienen que dejar de venir. No, eso es Joab. Traicionero, no. No hagamos eso. Sigue en su congregación. Ah, bueno, pero si usted está en los de los testigos de Jehová, católicos, mormones, adventistas, ahí sí sálgase, porque eso ya es una secta. Ramoncho, levantaste la mano. O sea, el hombre está como preparando una estocada, ¿no? Bueno, no digamos preparando porque lo que viene él no sabía que iba a pasar, pero siempre es traicionero. ¿Sí? O sea, su corazón es... Sí, claro, él es malo. Es que a mí por eso me llama la atención, me llama la atención Joab, que parece bueno en unas cosas, pero perverso en otras. David había hecho pacto con Abner. David le había dado la palabra a Abner que él iba a vivir y que iba a perdonar a su ejército y a los ancianos de Israel. Y viene este sin decirle a David y lo mató. Y la maldición, pero mi pregunta es, ¿qué le pasa a David
después de esa maldición que le da mínimo, hasta luego, ¿verdad o no? Se le acabó su trabajo conmigo, pero aún así lo mantuvo. Claro, yo veo el error de David, lo veo al quedarse él en casa y poner a Joab a pelear. Ahí veo otro error. ¿Listo? Bueno, volvamos entonces. Interesante porque David, dice versículo 29 de 2 de Samuel 12, juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Sí. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro. Esto que lo leímos hace unos días, que dice que David tomó a todo el pueblo y fue contra Rabá, me llamó la atención porque acuñé una frase que me ha marcado todos estos días la vida, y esa frase debemos, no sé si la quieran aprender y se la quieran enseñar a muchas personas. ¿Cuál? El enemigo molesta hasta que el rey se levanta. Eso fue lo que me enseñó el Señor. ¿Cuál era el problema aquí? ¿Qué estaba haciendo el rey? ¿Ah? ¿Qué estaba haciendo el rey? El rey estaba durmiendo, el rey no estaba haciendo su trabajo, ¿verdad? Entonces, Dios lo castiga, lo forma, lo renueva, lo restaura, haga su deber, y el sitio se acaba cuando llega David. Ahora sí llegó el que era. Por eso el enemigo molesta hasta que ¿qué? Hasta que se levanta el rey. Entonces, de ahí para acá le vengo diciendo, el enemigo molesta hasta que se levanta el rey. Levántate, Señor, levántate, y sean esparcidos todos tus enemigos, serán derretidos como la cera y disipados como la nube. ¿Se han escuchado ese salmo o no? ¿La canción la han escuchado? ¿Se recuerdan la canción o no? ¿Quién me dice cuál es esa canción? ¿La recuerdan o no? A ver. No, yo no la he escuchado. No he escuchado la canción que se compuso por ese salmo. A ver, es que hay varios salmos. La canción es muy famosa de Marcos Witt, que dice, levántate. Dime, Delmira. Y ya te dio cuenta que solo faltan 3 minutos. Sí, señora, muchas gracias por recordarme. Bueno, mis amados hermanos, en este instante, ya copié aquí el link, lo estoy enviando al grupo, ¿sí? Por favor, pueden entrar si es tan amable al nuevo, ahí está enviado. El nuevo link, por favor, entre, ok, entre en el web, ok, ahí está, enviado el link para que puedan entrar, por favor, entren de una vez, pásense si son tan amables para poder seguir aquí. Bueno. ¿Dónde está ese? Biblia, levántate y sean esparcidos tus enemigos. Salmo 68. Ah, ahí está, el Salmo 68. Vamos a buscar ese salmo, Gloria al Señor. Salmo 68. El enemigo molesta hasta que se levanta el rey, señores. Salmo 68. ¿Cierto? Aquí. Salmo 68. ¿Qué dice? Levántate, Señor. ¿Han escuchado la canción? Levántate, Señor. ¿Se lo han escuchado? Huyan delante de ti, tus enemigos se dispersen delante de ti, todos aquellos que aborrecen tu presencia. Bueno. Ok, esa canción, levántate, sale del Salmo 68. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Por eso
me quedó marcada la vida hace unos días que estábamos leyendo, que leímos todo el capítulo, pero como comenzamos a analizar el capítulo desde el versículo 1, me quedó grabada esa frase: el enemigo se levanta, el enemigo molesta hasta que el rey se levanta. Salmo 68. Ese salmo es un salmo de David. Es un salmo escrito por David. Como he lanzado el humo, lo lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos, ¿qué? Se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Y es que uno salta de alegría, ¿verdad o no? Cuando uno tiene problemas y está, no se le olvide eso. Se levanta Dios y los enemigos huyen y uno se alegra y dice: gloria a Dios, apareció. Y esa canción que compuso Marco Witt, no sé si la compuso él, pero él la canta, es muy bonita, porque hace referencia a este salmo. Por eso, ¿qué debemos nosotros hacer? Resistir y esperar a que se levante y cante ese salmo. Apréndaselo de memoria. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, huyan de su presencia los que le aborrecen. Como él lanzado el humo, los lanzarás. ¿Usted ha visto humo lanzarse? Y se desaparece. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Yah es su nombre. Alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Aquí este Yah es su nombre. No se les olvide que ese Yah, ese Jah, que realmente debe ser una Y y una J, hace alusión a la respiración, al inhalar, pero ¿al qué? Al exhalar. Eso significa su nombre, que Él es nuestra respiración. Bueno, ¿dónde está la gente? Que no la veo. ¿Dónde está la gente? Ah, ok, ahí están mis hermanos. Interesante entonces, ¿sí? Me está diciendo Marelvis que no lo transmití. Marelvis, me lo escribiste temprano, ¿cierto? Sí, estoy transmitiendo. Alguien que me ayuda ahí en Facebook, ¿cierto? Bueno, sí, yo lo vi que estaba transmitiendo. No lo vi, yo lo comparto. Sí, sí. Es que yo empecé como 20 segundos después. Sí, ahí está transmitiendo. Sí, está transmitiendo. Sí, muchas gracias. Bueno, sigamos entonces con el texto. Cuando David, ¿por qué es importante este finalizar? Porque precisamente desde el capítulo anterior, David no está haciendo lo que debe hacer. David está durmiendo y el versículo dice: en el tiempo en que los reyes van a la guerra, me llama la atención que la Biblia hace esas aclaraciones, ¿no? En el tiempo en que debe ir a la guerra, David estaba en Jerusalén. Había mandado a Joab. Y el problema es ese. Y salta una pregunta al aire, ¿verdad? ¿Cuál es la pregunta? ¿Estamos haciendo lo que debemos hacer? Eso para mí y para usted debería ser refrigerio. Aunque alguno se llamare la atención, ¿verdad o no? Porque al igual que yo diré: no, la verdad no estoy haciendo lo que tengo que hacer. No me estoy levantando temprano a orar. No estoy estudiando la palabra. No sé de Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma.
mi alma no está prosperando, me está faltando esto, me está faltando aquello, tengo problemas económicos. Y la pregunta que me hace Dios, ¿estás haciendo lo que debes hacer? No. ¿Por qué digo que es un refrigerio? Porque ustedes han escuchado ese cliché de psicología del vaso medio lleno. ¿Sí lo han visto o no? ¿Sí han escuchado eso o no? Sí, señor. Sí, los psicólogos le ponen un vaso a uno, o bueno, también los motivadores de superación personal ponen un vaso y el agua en la mitad. Entonces le dicen, ¿usted qué ve? Cuidadito, usted llega a decir que está medio vacío. Eso es un error. Porque usted neurolingüísticamente hablando, la psiquis suya está fallando porque usted está pensando en escasez. Porque en lugar de ver el vaso medio vacío, usted debe darse cuenta que el vaso es medio lleno. ¿Sí me hago entender? Entonces habrá cristianos, ustedes saben que a mí la psicología pocón, con la Biblia no. Con la Biblia dejemos a la Biblia hablar. Pero ahí hay algo que puede una persona sentir. Y es que cuando Dios me dice a mí, cuando yo llego al Señor y le digo, Señor, esto, y Dios me dice, ¿estás haciendo lo que tienes que hacer? El que mira el vaso medio vacío diría, ay, sí, yo le estoy embarrando, con razón, es mi culpa, se da cuenta, llevo tantos años y me ha ido mal por mi culpa. Eso es la perspectiva que yo no uso. ¿Qué digo yo? Oiga, verdad, no he hecho lo que tengo que hacer, pues me voy a poner a hacer lo que tengo que hacer. Yo no me pongo a pensar en mi pasado y en los errores que... No, miro el futuro. Que hay personas así. Hay personas que cuando Dios le llama la atención, se quejan y lloran y no van a la iglesia más y no vuelven. ¿Ya para qué? No, es que yo he cometido muchos errores, es que ya Dios no me va a perdonar. Cuando, ¿qué dice la Biblia? Que por eso es que tú todavía estás respirando, porque Dios prolongó su misericordia. Recuerdan que en Isaías dice, no mire las cosas del pasado y no traiga a memoria las cosas antiguas. Deja de estar pensando en ese pasado. Pero David, yo caí muy feo. ¿Cayó peor que el rey David? Hágase esa pregunta. ¿El pecado suyo cuál fue? ¿Peor que David? ¿Y David tuvo perdón? No sé si usted ha leído el peor hombre de la Biblia, Manasés. Ay, Dios mío, cuando uno estudia Manasés, uno, humanamente hablando, uno le dice, oiga, Señor, ¿y usted por qué lo perdonó? Si ese más que ninguno merecía la muerte. Manasés hizo al pueblo pecar con ídolos. Manasés vendió las cosas de Dios. Manasés sacrificó a su propio hijo. Manasés mató al profeta Isaías, lo aserró, lo partió por la mitad con una sierra. Y dice la Biblia que Manasés, cuando estaba siendo castigado por Dios, oró a Dios y Dios lo perdonó y lo restituyó. ¿Cómo la vio? Y yo quedo, pero enseguida eso me muestra la misericordia de Dios. Entonces mi pregunta es, cuénteme algo, ¿los errores suyos son como los de Manasés? Ah, no, yo lo único que caí fue en adulterio. Ah, bueno, levántese, que David cayó en adulterio. ¿Y qué hizo David para ser perdonado? Este es el 6º video. 5 videos demostramos que David no hizo nada. Dios lo perdonó sin ningún sacrificio. Entonces dejemos de llorar. Y en lugar de decir, llevo 40, 50 años embarrándola, se lo voy a decir, eso lo dije hace 5 años, cuando me arrodillé y le dije al Señor, bueno, Señor, no he hecho lo que tengo que hacer, ¿sí? Pero me faltan todavía 50 años, cumplí 40, sé que me faltan 50 mínimo. Estos 50 los voy a vivir caminando contigo.
Y no me voy a poner a mirar que, ay, tengo 40 años y esto y lo otro y a darme golpes de... No, no me pongo a mirar eso. Miro que lo que viene, mirando la meta, el supremo llamamiento. Hermanos, ¿no son 50 años más que 40? O bueno, digámoslo, ¿le quedan a usted todavía 20, 30 años de vida? ¿Qué importa los 60 que ha pasado? Pues viva estos próximos 30 en el Señor, estos próximos 10, o estos próximos 2 días de vida, o esta mañana que me queda de vida, no importa. Vivámoslos en el Señor. ¿Y qué hace David? David va y toma lo suyo. David no se pone a decir, ay, es que como yo pequé. ¿Sabe qué, Joab? Vaya, usted el que está trabajando ahí hace meses, coge esa ciudad. No. David se levanta y dice, eso es mío. Y lo toma. Y el problema perdóneme la expresión, del pusilánime, del de doble ánimo, es que cuando Dios le llama la atención se pone a llorar. El melancólico, digámoslo así, si creen ustedes en los temperamentos. El melancólico. Entonces el melancólico, cuando Dios lo corrige, ay, pero es que yo me hice mal. Y empieza a llorar en lugar de ¿qué? De entender que la Biblia nos habla y nos dice, sigue adelante. Ya lo pasado atrás quedó. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:17? ¿Se lo saben de memoria? ¿Quién me lo dice de memoria, por favor? 2 de Corintios 5:17. A ver. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas, no la vieja, ¿no? Esa se queda contigo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Repito, no vaya ahora a salir con que la mujer es nueva. Entonces cambia la de 50 por 2 de 25. No, eso no está hablando de ahí. Son las cosas viejas. Recuerde que Dios a Job le dio el doble de lo que perdió, pero siguió con la misma mujer, ¿no? No le cambió la mujer. Entonces, ¿quién de nosotros ha vivido con ese problema? Recuerdo el día de la expiación. ¿Se acuerdan ustedes el día de la expiación? La enseñanza del día de la expiación. Para mí fue muy importante ese día. Fue importante. ¿Por qué? Un momentico que aquí sonó el aparato. ¿Por qué me es importante? Porque ese día de la expiación, el Señor nos enseñó que cuando el Yom Kippur, que es el día de la expiación, se celebraba, los pecados eran cubiertos, tapados, ya no se ven más. Y que nosotros necesitábamos un Yom Kippur porque la naturaleza nuestra nos hace ver el pecado. Entonces nos quedamos mirando el pecado. Ay, 40 años, no he hecho nada en mi vida, no sirvo para nada, vivo solo, andaba en Ecuador, solitario, viviendo en un hotel, paseando, creyendo que así era la vida. Y entonces hay gente que termina suicidándose, porque como lleva 50 años, 40, 60 años sin hacer nada, ¿cierto? Y esa persona, es que me está sonando, aquí está el cable. Yo sí sabía que había puesto orden. Imagínense, puse tanto orden que se me olvidó dónde puse las cosas. Entonces, hay personas melancólicas que empiezan a llorar porque, como no han hecho nada en la vida, como cometo tantos errores, un momento, no sirvo para nada. El verdadero cristiano no. El verdadero cristiano sabe que eso hace parte de la vida cristiana. Porque usted necesita nacer de nuevo. Y como nací de nuevo, ¿qué? David se levantó. David dijo, no, es que yo soy el rey, voy y tomo lo que es mío. Voy y hago lo que debo hacer. Por eso, ayer que estábamos leyendo, el Señor me dijo, no leas eso, que vamos a hablarlo mañana. Y es un mensaje para todos ustedes, mis hermanos.
La caída pudo haber sido dura y el golpe pudo haber sido fuerte, pero levántate en el nombre de Jesús a hacer lo que tienes que hacer. Porque no importa los 30, 40, 50 años que pasaron, no importan. ¿Por qué no importan? Porque ya pasaron. Vienen 50 más, 40, 60, 70 más. Mira el futuro. Ojo que yo no soy motivador personal, ¿no? Estoy hablando de la palabra. ¿Sí? ¿De qué servía ese pasado? Por eso todos tenemos que nacer de nuevo. Si un día de estos te pones melancólico, depresivo y el enemigo es el que empieza a enviar dardos, ¿no? Que va, si tú lo embarraste, no sirve para nada, ¿sí? Tú has pecado, traicionero, bajo, adúltero, fornicario, ladrón, mentiroso. Y eso empieza a minar día tras día, día tras día. Y la gente no sabe que precisamente eso es lo que se llama la guerra espiritual. Y sencillito, aprenda a usar la armadura de Dios. Tome el escudo de la fe, que es el que apaga esos dardos de fuego. A la cabeza ahí, a la cabeza. No sirves para nada. Y esas personas, después de que pasa 1, 2, 3, 5 días y no levantan el escudo de la fe, ¿sabe qué? Esos dardos de fuego empiezan. Nadie te quiere. Estás solo. Vives rodeado de gente, pero no te aman. Y empiezas a ver lo malo de todos. Y tú les das y ellos a ti no te dan nada. ¿Por qué? Porque tú no vales para ellos. Y después, ¿sabes qué? Mátate. Deja este mundo y terminen en el suicidio. Así es el proceso del suicida. Eso no es de la noche a la mañana que estoy aburrido de la vida y me quiero morir. No. Eso es un proceso lento, despacio, minando los valores, minando la moral, la ética de la persona hasta el punto de hacerse daño así, mostrándole todo ese pasado. Por eso es que el cristianismo me gustó, porque el día en que el Señor me llama y me dice, sí, todo ese pecado, por eso morí. Y Él me dice, ¿por qué? Él cuando me habla a mí, y no voy a decir que se me apareció una luz, nada, a través de la palabra, y me empieza a hablar yo orándole y Él hablándome en la palabra, y me empieza a decir, ¿por qué crees que yo morí en la cruz? Jesucristo pudo haber venido a la tierra y ya a los 33 años, digámoslo, alrededor de los 30 dice la Biblia, pudo haberle dicho a los apóstoles, bueno, mis amigos, ya ustedes se dieron cuenta, ya 3 años con ustedes, ya se dieron cuenta cómo se vive, ¿no? Sí, ahora me voy, chao, hasta luego. No, Él no vino a eso. Aunque sí le enseñó a los apóstoles a caminar, Él no vino a enseñar a caminar. El propósito de su vida era derramar su sangre en una cruz y sufrir. ¿Por qué? Y me dice el Señor, porque yo voy a sufrir lo que tú tenías que sufrir. Así que deje la lloradera, deje la quejadera y me hace el favor y mira lo que viene al frente, al futuro. No me mira más el pasado, porque su pasado yo lo borro hoy. Por eso ustedes a mí no me ven contándoles mi pasado. Se borró. ¿Para qué lo voy a recordar? Ramoncho, levantaste la mano. Así a decir que uno no puede vivir del pasado, ¿no? O sea que el pasado pues está en el pasado, ¿no? Por eso dice que el que vive en el pasado vive en el pecado, ¿no? Interesante. O sea, de lo malo, ¿no? De lo malo, ¿no? Ezequiel, vámonos para Ezequiel, capítulo 36, que habla del nacer de nuevo, que nos sabemos de memoria todos
el versículo 25, 26 y 27. Ezequiel 36 o 16, creo que es 16. No, el 36 no, ese no es el de nuevo. El 16. Ajá. Versículos 59 al 61. No, 59 al 63. Ahí fue que Dios me habló el día en que me llamó. Bueno, en mi vida personal es Ezequiel 16. O sea, ese es el capítulo de mi vida. Yo lo leo y esa es mi vida. Pero cuando Él yo tengo ganas de suicidarme y todo eso y me encuentro solo, y bueno, en fin, Él me habla a través de su palabra. Y el versículo 59, bueno, todo el capítulo, ¿no? Pero el 59 al 63 es el que hizo cambiar mi vida. ¿Qué dice, por favor? ¿Quién lo lee, si es tan amable? Ezequiel 16, versículo 59. Dice así: pero más ha dicho Jehová el Señor: haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences, y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Tremendo este capítulo, tremendo. Esperen, respiro porque Él dice, aquí dice, yo tendré memoria de mi pacto, no de lo que tú hiciste, sino de lo que yo dije. Y te acordarás de ese camino y te avergonzarás. Y en el 63 me dice, y nunca más abres la boca para contar ese camino. Por eso les digo a los predicadores, eso de que vamos a escuchar el testimonio del hermano tal, eso no es cierto. Eso es antibíblico. El único testimonio que vale la pena es el de Jesucristo. Ese es el verdadero testimonio. El nuestro, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve contarles aquí todo mi pecado? Y hay gente que se sorprende cuando saben cosas de mi juventud o de la familia y se quedan sorprendidos. ¿Usted, hermano David, el hombre de Dios? No, pues póngame velitas entonces. No, es que precisamente yo soy siervo de Dios porque soy un reciclado espiritual. Ay, acuñemos ese tema. Nosotros somos reciclaje espiritual. Somos reciclados espirituales. Antes éramos una basura que el Señor tomó, procesó y lo puso a servir. Pero no se nos puede olvidar que somos reciclados. Y si el Señor nos lleva, como ahora que está abriendo otra vez puertas, y recuerden esta noche, ¿no? A las 7 de la noche. Mire que lo que se ha enseñado, ustedes no lo sabían. Hoy a las 7 de la noche la conferencia con los pastores de otras ciudades. Vengan. Y Dios abriendo puertas. A mí no se me puede olvidar que todos esos elogios, aplausos y agradecimientos y las cosas poderosas que están sucediendo, a mí no se me puede olvidar de dónde vengo. No se me puede olvidar que soy reciclado espiritual. No se me puede olvidar que era una basura como David. La basura de David, ese rey que merecía morir. Dios lo trajo,
lo procesó y lo puso a funcionar, lo recicló. Y eso es lo bonito, que nosotros también el Señor, por su misericordia, nos tiene hoy aquí, por su misericordia. Entonces los invito a todos ustedes para que a partir de hoy dejen de estar mirando ese pasado. Ay, es que siempre cometo errores. Pues deje cometerlos y empiece a caminar bien. ¿Cómo iniciamos la enseñanza? ¿Está haciendo lo que debe hacer? Créame lo que le voy a decir. No hay nada más acertado en mi vida, o yo diría que lo único acertado en mi vida que he hecho es levantarme a madrugar a orar, a leer la palabra y en las noches también. Es lo único acertado, en eso no me equivoqué. Claro, porque obedezco la palabra. Y ustedes son parte de eso. Ustedes se levantan en las mañanas temprano a orar, a venir aquí. Y en la noche también a orar y venir aquí. Súmenle, están teniendo su comunión, su intimidad con el Señor. Eso es lo más importante del cristiano, esa intimidad con Él. Si usted lo hace, va a dar mucho fruto, pero oído, que fue mi error la vez pasada. El error mío la vez pasada fue la vanagloria, el orgullo. Como el Señor lo tiene en lugares altos, uno no camina, uno vuela, levita. Y levité tan alto que el Señor le tocó mandarme abajo y el matracazo fue tan duro que no le quedan a uno ganas de volver a volar. Y hoy que el Señor abre puertas, que el Señor está trayendo gente, que lo saca uno del anonimato, hoy uno entiende que no va a volar, sino que se va a arrodillar y a humillarse. Para que el costalazo no sea tan... Manuel. Yo le doy un consejo: utilice una espina o una aguja para cuando se esté inflando. Para cuando se infle, estarse desinflando, sí. Sí, sube. No, David, algo, perdónenme. Pero la verdad que, bueno, la parte mía no, respeto la decisión y la ¿qué le diría? El poder tomar de sí mismo una determinación, pero yo personalmente era una miseria y era un degenerado, así sencillamente, porque gracias al Rey por ese sacrificio y sacarlo de donde nos sacó, hoy podemos estar sentados en este lugar. Amén. Sí, esa es la enseñanza de hoy. Vamos a colocarle el título reciclados espirituales. Es que todos nosotros somos reciclados espirituales, todos nosotros fuimos basura. Por eso a mí me da mucha tristeza personas que no han sido bien formadas y ya empiezan a predicar, enseñar, y como tienen el don, el talento, se les sube el ego hasta el punto de decir que es que yo soy el ungido, que usted tiene que tener mi cobertura. Quieto, Malaquías. Esas cosas no es cierto. La única cobertura que necesitamos nosotros es la que está desde el inicio, la del Espíritu Santo, no más. Usted no necesita otro manto, ¿sí? Y ahora, si alguna persona aquí anda todavía pensando que en su pasado cometió pecados y errores, precisamente para eso es la sangre de Cristo, para desaparecer ese pecado. No sea como la esposa de Lot, que estar mirando el pasado quedó salada. No sea como muchos que en lugar de poner los ojos en Jesús, ponen los ojos en las obras. Recuerden que ponemos los ojos en Jesús porque Él es el autor y el consumador de la fe. Él fue el que puso su cuerpo a ser trillado por nosotros. Usted no sufra más. Deje de estar sufriendo por lo que hizo, porque ya Jesús lo sufrió. Claro está, que si usted no quiere creer en el sacrificio de Jesús, bueno, ese es su problema. Pero ese es nuestra fe, que Él murió por nosotros. Él. Y así fue David.
David no se puso a llorar y a decir, ay, se murió el niño, ay, por... No, David llegó y ¿qué dijo? ¿Se murió el niño? Bueno, ya, se acabó el problema. Venga para acá, mija, y le hizo un hijo. ¿Se dio cuenta? Venga para acá. Ella es mi esposa. Y nació el rey Salomón. Y de una vez a trabajar, a hacer lo que tengo que hacer. Pero recuerden los 3 castigos que faltan. Ya se cumplieron o no, murió el niño, pero faltan 3. Y de aquí en adelante, ya mañana que entremos al capítulo 13, vamos a ver que los 3 castigos hasta el día de hoy no se han acabado. 2023 y los judíos siguen sufriendo, Israel sigue sufriendo el mismo castigo. 6 en punto de la mañana, los que están en Facebook, Dios los bendiga. Mi hermano en Panamá, Jorge Freites, Dios me lo bendiga. Los demás no veo quién más esté por ahí. Y nos vemos en la noche.